yo le digo equilibrio hídrico, pero bueno, en el programa lo van a encontrar como hiponatremia, hipernatremia, bueno, y vamos a ver todo eso de las fórmulas que yo les contaba en la clase anterior, hace 15 días atrás, y vamos a ver dos temitas que nos quedaron, que era diabetes insípida nefrogénica y diabetes insípida central, que yo les dije que se los iba a dar acá porque está dentro de este tema, ¿sí? Entonces, para que ya nos quede todo completo, lo damos dentro de este tema porque tiene que ver mucho con el sodio y mucho con el equilibrio hídrico de los pacientes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ratito. Bueno, como largamos, no sé si está toda la gente, son las 2, sí, ya son las 2 de la tarde. Bueno, de todas formas, después la clase queda grabada. Tengo un problema con la tecnología que por ahí no las puedo subir a las clases grabadas, pero ustedes saben que yo las diapos se las subo, así que no hay problema. Como para recuerdo fisiológico, vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que sí o sí tengo que saber para poder comprender este tema. Vamos a hablar un poquito, pero no me puedo volver todo fisiología hacia atrás. Pero sí saber que la distribución, ¿saben que tengo otro problema con la internet? ¿Se cortó? No, doctora. No, profe. No, Doc, ¿se la escucha? ¿No? Bien, bien, bien. Ahí está. Estamos bien entonces. Si se corta, ustedes me avisan por las dudas. Tenemos que saber que nuestra célula, nuestro organismo está compuesto por células y estas células están divididas, vamos a decirlo así, unas de otras a través de membranas. Esas membranas celulares van a tener mecanismos por los cuales van a necesitar tener un equilibrio entre y células. Hay un micrófono abierto, chicos. Hay un micrófono abierto, fíjense, por favor, ¿quién es? Vamos a tener que esa célula tiene que tener un equilibrio tanto con el medio extracelular que la rodea, como en sí misma en su medio intracelular, ¿sí? Y una distribución de iones, que ustedes saben que el ion intracelular más importante que tenemos es el potasio, y el ion extracelular que tenemos más importante es el sodio. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el intra y el extracelular. Para eso tiene que haber una distribución de agua y una regulación de ese agua corporal que lo vamos a medir y lo vamos a poder ver y lo vamos a poder valorar a través de la regulación del volumen de agua que tiene la célula, del volumen o de la cantidad de iones que tiene la célula, y eso se va a regular a través del balance de agua. ¿Qué significa? Ustedes saben que nuestro organismo tiene mucha concentración de agua, alrededor del 70% en los hombres y alrededor del 60% en las mujeres. Esos reguladores del agua o sensores van a ser la sed, el mecanismo de la sed, que nos va a hacer que tomemos agua, el mecanismo de la vasopresina, que va a hacer que haya vasopresina o hormona antidiurética, que va a hacer que cuando nosotros estemos con un déficit de agua, vamos a decirlo así, se activa el mecanismo de la hormona antidiurética para que concentremos la orina y no haya pérdida de líquidos a través de la orina. Eso va a tener que ver también con la excreción renal de agua. Si tengo más antidiurética, voy a excretar menos agua, y si tengo mayor cantidad de hormona antidiurética, voy a excretar menos cantidad de agua, ¿sí? Y eso lo vamos a medir con el aclaramiento de agua libre y el aclaramiento de los electrolitos en el agua, que lo vamos a ver en un ratito, son unas formulitas también, ¿sí? No se vuelvan locos, esto lo vamos a ver uno por uno ahora. Esto es si uno lo entiende, el que no entienda me para, ¿sí? Si ustedes lo entienden ahora, lo van a entender para toda la vida, se lo juro que esto es un tema que, si uno lo entiende cuando se lo explican, basta y sobra para que lo entiendan para toda la vida, no solamente para la era. ¿Cómo se regula todo esto del agua y el medio intra y extracelular que nos rodea? Hoy nos vamos a dedicar más al medio
vamos a decirlo así, no extracelular en sí, pero vamos a dedicarnos a todo aquello que regula el mecanismo del agua y del sodio. Llámese aquello que regula el balance del agua, va a ser que nuestra cantidad de agua corporal mantenga una osmolaridad lo más constante posible. ¿Qué significa? Que no va a haber grados variables grandes dentro de nuestra cantidad de agua y de sodio corporal. Y si eso ocurre, que se activen los mecanismos reguladores, como los mecanismos de la sed, el mecanismo de la hormona antidiurética, para que se mantenga constante esa homeostasis que tiene que mantenerse con relación a la osmolaridad. ¿Qué significa? En pocas palabras, que la concentración del sodio plasmático nos va a permitir conocer la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque dijimos que el ion que maneja el líquido extracelular por lo general es el sodio. Por lo tanto, si nosotros conocemos la osmolaridad del líquido extracelular, se supone que la osmolaridad del líquido intracelular tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque es una membrana lo que divide la célula del extra al intracelular, ¿sí? La membrana plasmática de la célula. Entonces, no debería haber un gran cambio de osmolaridad entre un compartimento y el otro compartimento, del compartimento intra y del compartimento extracelular, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esta regulación o cómo nuestra célula mantiene esta regulación de la osmolaridad, o sea, de la cantidad de agua y de iones que tiene el líquido extracelular y el líquido intracelular? A través de las membranas, ¿sí? Esas membranas van a producir fuerzas osmóticas que van a distribuir el agua y los iones a través de estas membranas. Para recuerdo, ustedes se acuerdan que la osmolaridad es el número, o sea, la cantidad de partículas de soluto que hay en un volumen de líquido, o sea, que es un solvente. Eso van a ser igual al líquido intracelular y al líquido extracelular. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Si voy muy rápido, ustedes me paran. Yo después esto se lo subo, no lo copien. Entonces, vamos a decir que la osmolaridad de nuestros líquidos corporales, del plasma, de nuestro líquido corporal, el plasma, esta formulita, ay, ya se me salió. Esta formulita ustedes después se la guardan si quieren, ¿sí? Yo después, más abajo tengo otra que es un poquito más fácil. Bueno, se las voy a pasar. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de la osmolaridad? Bien, la osmolaridad vamos a decir que es la concentración de sodio plasmático. Ustedes saben que la concentración de sodio plasmático es normalmente de 135 a 145 miliequivalentes por litro. La concentración, a eso le vamos a sumar la glucemia, y la vamos a dividir en 18. ¿Por qué la dividimos en 18? Para poder pasar los miliequivalentes a miliosmoles. Es una constante. Eso le vamos a sumar la urea plasmática. Ustedes saben que el valor de la urea plasmática es aproximadamente entre 20 y 40. La urea la vamos a dividir por una constante que es 5.6. Eso nos va a dar un valor de osmolaridad que está en miliosmoles por litro. La osmolaridad, el valor normal de la osmolaridad plasmática es entre 280 a 295 miliosmoles. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una osmolaridad superior a 280 miliosmoles, voy a estar en un estado de hiperosmolaridad. Tendré que ver cuál es la causa de esa hiperosmolaridad. Por lo general, la hiperosmolaridad se acompaña muchas veces
de hipernatremia. ¿Por qué? Porque es el ion extracelular el que nos va a manejar la osmolaridad. Y si es mayor a 2,95, no a 2,80, perdón, si es mayor a 2,95. Y si es menor de 2,80, vamos a estar en un estado hipoosmolar o por lo general puede acompañarse de hiponatremia. Esas dos situaciones pueden estar acompañadas también de la distribución del agua corporal. Esa agua corporal puede estar normal, puede estar aumentada o puede estar disminuida. Ahora lo vamos a ver. Esto no quiero que se confundan. Muy bien. ¿Cómo vamos a saber cuánta agua tenemos? Para poder saber si esa agua si ese estado es hiper, iso, o si estoy hipoosmolar, ¿sí? Para eso tenemos que saber la cantidad de agua corporal total. ¿Qué es el agua corporal total? Es la cantidad de agua que constituye nuestro organismo. Como les dije hace un ratito, por lo general, en las mujeres es aproximadamente al 60%, en los varones es aproximadamente del 70%, acá van a ver los valores un poquito más bajos, y en los viejitos, bueno, ancianos, incluso puede ser del 50% o a veces puede ser un poquito menos, porque ustedes saben que los viejitos tienen poco músculo. Entonces, por ahí pueden tener un poquito menos de distribución de agua corporal total, ¿sí? Pero es un porcentaje. Aproximadamente, como les dije recién, los varones un 60%, 60-70%, en la mujer el 50% del porcentaje del peso corporal es agua, o sea, es líquido. ¿Cómo se regula esta cantidad de agua o esta cantidad de agua corporal? Esta cantidad de agua corporal se va a distribuir o se va a regular por varios mecanismos, ¿sí? Primero, una de las determinantes del volumen va a ser el agua de por sí. Lo segundo, saber que siempre la osmolaridad del líquido extracelular va a ser dependiente de la concentración de sodio. La osmolaridad del líquido intracelular, más allá de que tiene que adaptarse a los cambios osmóticos que ocurran en el volumen extracelular, del líquido extracelular, recuerden que también es muy dependiente a la concentración de potasio. ¿Por qué? Porque es el ion que regula o el ion que más valor tiene en el líquido intracelular. No se hagan problema porque potasio lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Y ahí vamos a poder ver cómo se regula todo lo del potasio. Y luego saber que si hay un aumento brusco, si hay un aumento exagerado o brusco de la osmolaridad plasmática, lo primero que va a hacer la célula es sacar agua del líquido intracelular, o sea, sacar agua de la célula, pasarla al líquido extracelular y saber que esa célula que está sacando el líquido del intracelular seguramente va a perder volumen, o sea, va a perder agua. ¿Para qué? Para que el líquido extracelular pueda ganar agua, o sea, no quedarse el líquido con poca cantidad de agua corporal total. ¿Sí? Bueno, eso después lo ven. Hay que saber que hay un mecanismo fundamental para mantener el volumen del líquido extracelular, más que todo en el sistema nervioso central, que dentro de las células que nosotros tenemos, las neuronas son las células más sensibles a estos cambios de osmolaridad, a lo cual cuando a la neurona le sacamos líquido o hay mucha cantidad de solutos en el líquido extracelular, puede condicionar que la neurona pierda agua.
Esa deshidratación de la neurona, que se corresponde con la hiponatremia o con las hipernatremias, ahora vamos a ver el concepto de cada una, puede producir cambios a nivel de la neurona y a nivel de la mielina, de los axones, que a veces pueden ser irreversibles. Esa desmielinización del sistema nervioso central se produce más que todo en las áreas pontinas del cerebro. Y las neuronas que tienen este tipo de problemas, cuando hay disnatremias, pueden no solamente dejar una secuela al paciente, sino que esas secuelas pueden ser irreversibles. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un ratito por qué. Muy bien, entonces, volvemos a la osmolaridad. Y vamos a arrancar. ¿Tienen teléfono? A ver, yo que estoy no los puedo ver. ¿Por qué no los puedo ver? Espérenme, estoy con... Muy bien. Ustedes que tienen el teléfono en la mano, saquen el teléfono para que hagamos una cuentita, así no se lo olvidan nunca más en la vida. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la osmolaridad plasmática para saber si el paciente está hiper o hipoosmolar? O sea, si tiene muchos solutos o pocos solutos en su líquido extracelular. De la siguiente forma, lo que podamos hacer, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que el paciente tiene 165 miliequivalentes por litro de sodio. ¿Está alto o bajo este sodio? Alto. Alto. Muy bien, muy alto. Tiene una glucemia de 122. ¿Cómo está? Alta. Alta. Muy bien, muy bien. Y tiene una urea de 84 miligramos por decilitro. ¿Está alta o baja? Alto. Alta. Alta. Muy bien. Saquen los celulares. A ver, esto sería, según la formulita, nos dice que tenemos que hacer 2 por el sodio más la glucosa, que la vamos a dividir en 18, más la urea, que la vamos a dividir en 5.6. Vamos a ver, ¿cuánto les da? 155 por 2, 122 dividido 18 y 84 dividido 5.6. 351,7. ¿Cuánto? 351,7. 351.7. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo está esa osmolaridad? Aumentada, hiperosmolar. Moles, muy bien, está hiperosmolar. Ya con esto tenemos dos cosas de este paciente. Sabemos que está con un síndrome hiperosmolar, que está con su sodio alto y que está seguramente, con el líquido extracelular muy contraído, o sea, tiene poco líquido extracelular, porque su urea está muy alta, ¿sí? Entonces, sigamos. Bueno, los sensores ustedes ya lo saben, la vasopresina también. En resumen, vamos a ver cómo regula esto. ¿Quién regula el líquido o el volumen extracelular? Ya lo sabemos, es el sodio. ¿Quién va a censar? El sensor va a ser el volumen del líquido extracelular. O sea, ¿quién va a censar los cambios del sodio y los cambios del agua dentro de nuestro organismo? La osmolaridad plasmática, si tengo mucha osmolaridad o si tengo poca osmolaridad. Los sensores, ¿quiénes son? Bueno, los sensores carotídeos, ustedes ya los conocen, los sensores carotídeos, los sensores de la sed y los sensores que están en la arteriola eferente dentro del riñón. ¿Y qué van a detectar? Van a detectar también cambios en la osmolaridad. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a modificar la ingesta de agua, o sea, va a activar el mecanismo de la sed para que la persona empiece a tomar agua, o va a disminuir la excreción del agua a través de la orina, activando la hormona antidiurética. ¿Cómo se activa la hormona antidiurética? De la misma forma, disminución del volumen extracelular, cambios en la osmolaridad
cambios en el sodio plasmático, donde va a haber una disminución del agua corporal total, por lo cual se va a activar la hormona antidiurética, lo que va a hacer que no se elimine agua a través de la orina. ¡Ay! Se me fue uno. ¿Por qué no debo? Esto es pregunta de examen, no se olviden, yo siempre se las marco así, pero esto tiene que haber, esto lo tienen que saber sí o sí. ¿Cómo hace el riñón para excretar el agua? Bueno, hay 3 mecanismos fundamentales para que el riñón pueda excretar la orina diluida, o sea, que pueda excretar orina. Y eso va a depender de 3 grandes cosas. Uno, el filtrado glomerular, o sea, la cantidad de líquidos que llega al glomérulo, del volumen que reabsorbe el túbulo proximal. ¿Se acuerdan que todo lo que pasa por el glomérulo va a pasar al túbulo contorneado proximal y que es el que va a reabsorber? Y lo tercero es que exista o no exista hormona antidiurética, por el mecanismo que ya saben. Si aumenta la hormona antidiurética, menos cantidad de orina, y si aún menos hormona antidiurética, mayor cantidad de orina, ¿sí? ¿Cómo se va a cuantificar la cantidad de agua que puede excretar el riñón? Bueno, por 2 componentes. De la misma forma como tenemos una osmolaridad plasmática, o sea, de la misma forma que tenemos una concentración de agua y de solutos en el plasma, de la misma forma tenemos una concentración de agua y una concentración de solutos en la orina. Entonces, para poder saber cómo se va a excretar y qué componentes tiene la excreción del agua en la orina, vamos a tener que saber cuál es la osmolaridad urinaria y cuánta agua libre tiene esa orina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la formulita. Esperen que vamos a ver primero la formulita del agua. Entonces, de la misma forma, vamos a tener una osmolaridad urinaria. Vamos a sacar primero la formulita de la osmolaridad urinaria y luego de tener la osmolaridad urinaria, vamos a sacar dentro de la orina un aclaramiento de agua libre en la orina. ¿Qué significa? No nos vamos a volver locos. Significa cuánta cantidad de agua tiene esa orina, ¿sí? Cuánta cantidad de agua excretó ese riñón sola, sin los solutos. Entonces, si la orina tiene si la concentración de orina tiene mucha agua, vamos a decir que es una orina hipotónica, o sea, tiene poca cantidad de solutos en realidad, poca cantidad de solutos. Si es isotónica, la osmolaridad en la orina va a ser igual a la osmolaridad en el plasma, o sea, esta es la condición que sería normal. Y si la orina tiene mucha cantidad de solutos, va a ser hipertónica, o sea que la osmolaridad en la orina va a ser mayor que la osmolaridad que tenemos en el plasma. Ejemplo, si tenemos una osmolaridad plasmática de 280 miliosmoles y una osmolaridad urinaria de 140 miliosmoles, vamos a decir que el aclaramiento de agua libre va a ser aproximadamente de 4 litros al día. O sea, ese paciente está orinando o produciendo una orina aproximadamente de 4 litros al día. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para saber si nuestro riñón está concentrando la orina o la está dejando pasar sin concentrarla. Si ustedes se acuerdan y volvemos un poquito hacia fisiología, se acuerdan que en el túbulo se producía un efecto a través de las membranas de los túbulos, un efecto de contracorriente. Ese efecto de contracorriente y ese efecto concentrador de la orina es el que va a producir que la orina sea concentrada o sea diluida. Y ese mecanismo está regulado básicamente o principalmente por el sodio, ¿sí? Si ustedes vuelven al Guyton de fisiología lo van a encontrar. Después lo ven ustedes.
Entonces, si hay una inapropiada concentración de la orina, yo tengo que ver por qué el paciente no concentra la orina. Ese efecto de no poder concentrar la orina está dado por la hormona antidiurética. Y esa hormona antidiurética que funciona de más o funciona de menos, vamos a decirlo así, nos va a dar dos condiciones clínicas, que yo se las dije que la íbamos a ver hoy, que son la secreción inadecuada de hormona antidiurética, que nos va a permitir diagnosticar una diabetes insípida nefrogénica o una diabetes insípida de origen central. Ahora vamos a ver cuáles son cada una de esas dos, ¿sí? Esto es para el aclaramiento de los electrolitos. Entonces, ¿están muy mareados o vamos bien? No, vamos bien, vamos bien. Bueno, ustedes me paran, si no me paran yo sigo, ¿eh? Doctora, ¿sí? Me quedó una duda a mí. ¿Cómo hizo recién para saber cómo llegó al resultado de 4 litros de agua en orina? Ahora lo vemos, pero es con la formulita. Es con esta formulita. Ahora lo vemos con un ejemplo. Mira, ¿quién me está hablando? Para que no sé quién me Rosales. habla. ¿Carlos? Rosales, doctora. Bueno, mira. La concentración de agua en orina, aclaramiento de agua urinario, ¿sí? Nosotros lo que queremos saber es el volumen, es esto, es la B, ¿sí? 1 es una constante por lo general, 1 es una constante. ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a restar la osmolaridad urinaria y le vamos a dividir la osmolaridad plasmática. ¿Cómo sacamos la osmolaridad plasmática? Con la formulita, y la osmolaridad urinaria de la misma forma, con la formulita, ¿sí? Acá vas a tener que hacer 3 cálculos. Osmolaridad plasmática, osmolaridad urinaria, y a eso le vamos a restar el número 1, que es un cociente. Profe. Si les tengo que explicar todo, vamos a estar todo el día acá. Por eso No, sí, doctora, sí se entendió, solamente sí. que yo había confundido el 1. ¿De dónde sale? Sí, yo había confundido el 1 y decía, ¿por qué Menos -0? Y ahora es osmolaridad de orina. Perfecto, doctora. orina. Esto es osmolaridad en orina. La O es orina. Dividido osmolaridad en el plasma. ¿Sí? Profe. Entonces, si yo divido, acá, por eso acá les puse, por ejemplo, si yo tengo 280 miliosmoles de osmolaridad plasmática, esto tenía una animación, chicos, que en la computadora acá en el Zoom no se puede hacer, pero cuando yo la subo a las diapos quedan bien, no salen con todas estas liñitas. 280 dividido en 140 me va a dar un volumen total de 8 litros. ¿Sí? Si yo al volumen, a ese volumen total de 8 litros me va a dar un aclaramiento de 4 litros al día. ¿Se entiende de dónde sale? Sí, doctora. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Quién más me habló? Alguien me habló después. Sí, yo le iba a preguntar. ¿Sí? En fisio me acuerdo que habían dado esta fórmula para sacar el cleaner de agua libre, era el cleaner no osmolar menos el volumen urinario. ¿Se sigue usando de esa forma? El clearance, perdón, no te escuché. Agua libre. Que sería lo mismo que esto, el aclaramiento, bueno, yo lo aprendí como clearance, se dice de igual forma. Es lo mismo. Nos habían enseñado en fisio que era el aclaramiento osmolar menos el volumen urinario. ¿Se sigue usando de la misma forma o se usa más Es exactamente lo mismo. No, es exactamente lo mismo. Mira, ¿quién es Ara? Sí. Ara me está... Mira, Ara, el volumen urinario es exactamente lo mismo que vos me estás diciendo. Nada más que en vez de ponerle clearance le puse aclaramiento. Es exactamente la misma formulita. Mira, volumen urinario, este volumen lo reemplazamos acá. El volumen de 8 litros, ¿lo ves? Este volumen iría acá. Volumen de 8 litros.
1, que es el coeficiente, menos la osmolaridad urinaria o aclaramiento urinario sobre la osmolaridad plasmática, o en realidad la osmolaridad siempre va a ser la osmolaridad, pero es exactamente lo mismo que me estás diciendo vos. Ah, bien, Profe, porque no me acordaba que Pueden pongan el encontrarla 1 con en la distinto nombre. fórmula. ¿Sí? Lo podés encontrar, puede decir clearance o puede decir aclaramiento, que es exactamente lo mismo. Pero es la misma formulita, es lo mismo que me estás diciendo vos. Es el volumen sobre la plasmática y la urinaria y la plasmática. profe, ¿Estamos hasta ahí? yo no sé de dónde Yes, sale diga. el 8, porque 280 dividido en 140 es 2, Este que 8 es la es el mitad. volumen total de la orina del paciente. Es esta B. Es el volumen de orina que tuvo el paciente. Esto es un ejemplo. Ah, Esto que está abajo, ajá, es bien, un gracias. ejemplo. A ver, este puede ser 8, puede ser 10, puede ser 4. Es el volumen en total de orina del paciente. Gracias, Por profe. eso le ponemos B acá. Acá vos lo tenés que, esta B va a ser la cantidad de orina que tenga el paciente. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Quién está hablando? ¿Emi? Sí, sí, Bien. Seguro que lo entendés, Emiliano, ¿verdad? sí, 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 Bien. seguro. Estos 8 litros son la cantidad de litros que van acá, ¿sí? Donde B es el volumen de orina. Bien, ya se les va a aclarar un poco, esperen que ya se les va a aclarar un poco. Muy bien, entonces, lo que dijimos recién, el aclaramiento o el clearance de agua libre va a ser útil especialmente en los casos donde haya secreción inadecuada de hormona antidiurética. Eso significan estas siglas, no se lo olviden. Secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética? Esperen que este ya lo vimos. Para poder saber qué cantidad de agua libre y qué cantidad de solutos vamos a tener diluidos o concentrados en nuestro líquido extracelular, primero tenemos que saber si esa cantidad de solutos es mucha o es poca, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, cuando esa cantidad de solutos es baja en el líquido extracelular, dijimos que el líquido extracelular está manejado por el sodio. Hay muchos electrolitos, hay más, hay sodio, potasio, calcio, magnesio, pero el líquido extracelular está manejado más que todo por el sodio. De ahí van a salir este síndrome que son las hiponatremias. ¿Qué significa? Que la cantidad de sodio plasmático va a ser ¿de cuánto? Si lo normal es 135 a 145. ¿Menor a 135? Menos de 135. Entonces, vamos a decir que vamos a tener la condición de hiponatremia cuando el sodio plasmático sea menor de 135 miliequivalentes por litro. Salí, Bianca. Entonces, de por sí, hiponatremia no es un diagnóstico. Yo siempre les digo, no es un diagnóstico la hiponatremia. La hiponatremia es la consecuencia de algo que le está sucediendo en el volumen extracelular o en el volumen celular al paciente. ¿Qué es lo más frecuente? Bueno, los pacientes que están hospitalizados, chicos, denme un segundito, ya, te vas.
En los pacientes que están hospitalizados, por lo general, se ve mucho el paciente que tiene hiponatremia. ¿Por qué? Porque el paciente que está, por lo general, internado y hospitalizado, está con un suero, se le está pasando volumen. A veces las soluciones que se le pasan a los pacientes no son isotónicas o hipertónicas. Entonces, en esos pacientes puede haber aproximadamente hasta un 5% de esos adultos que están hospitalizados tener este fenómeno de hacer hiponatremias. En los niños es muy común cuando hay aproximadamente, los chiquitos pierden aproximadamente entre un 15 y un 30% de los chiquitos pueden tener hiponatremias. Más que todo los bebés es más común en los lactantes tener hipernatremia, ya lo vamos a ver por qué, ¿sí? Se debe a la leche de los chiquitos. Y hay otros componentes de las hiponatremias que son las enfermedades hormonales, cuando hay déficit de algunas hormonas, la edad avanzada, a todo aquel síndrome que puede llegar a diluir al paciente, como lo son el síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca y el paciente que tiene síndromes ascíticos edematosos. ¿Por qué vamos a ver hiponatremias en esos pacientes? Porque tienen mucho volumen extracelular, entonces está muy diluido el volumen, por lo cual tienen hiponatremias. A veces a esas hiponatremias no son hiponatremias verdaderas, sino que son hiponatremias secundarias a la cantidad de agua diluida que tiene ese paciente, ¿sí? Recuerden que hay 3 factores fundamentales a saber de las hiponatremias, que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca conocida de larga data y que cursa con hiponatremias tienen peor pronóstico que los pacientes que no las tienen. Y que los pacientes postquirúrgicos, por lo general agudos, por supuesto, de una patología quirúrgica aguda, que cursan con hiponatremias, tienen peor pronóstico que los pacientes que no tienen hiponatremias y que aumenta la mortalidad postquirúrgica del paciente, de cualquier cirugía, más que todo las cirugías que son abdominales, ¿sí? Entonces, como les dije recién, no es un diagnóstico, sino que hay lo que va a existir es una ganancia de agua libre con una dificultad en la excreción de la propia agua o con una dificultad en la ganancia del sodio. Vamos a decir entonces que las hiponatremias pueden ser manifestaciones graves de otra enfermedad a la cual hay que buscarle la causa. ¿Dónde pueden estar estas causas de hiponatremia? O sea, de que el paciente gane líquido o pierda soluto. Puede haber una disminución en el filtrado glomerular, por lo cual el paciente gane agua y haga, por ejemplo, un síndrome nefrótico, donde haya aumento de la reabsorción proximal de agua o donde haya problemas de dilución, o sea, en la nefrona distal, donde actúa la hormona antidiurética, donde haya una disminución en el transporte de sodio y de cloro, que eso por lo general se produce en el asa de Henle, o, como dijimos recién, que haya una producción deficiente o un estímulo deficiente de la hormona antidiurética. Si nosotros podemos conocer estos pasos, ya tenemos todas las causas por las cuales se pueden producir las hiponatremias, ¿sí? Las etiologías de las hiponatremias pueden ser muchas, dentro de las cuales podemos encontrar que tengamos una hiponatremia con osmolaridad aumentada. ¿Qué significa? Que el paciente tenga la osmolaridad plasmática alta en una condición donde hay un soluto que está produciendo esa condición de aumento de la osmolaridad, como lo son las hiperglucemias. Si tengo un paciente hiperosmolar y que está cursando con
hiperglucemia, supongamos, pasa 400, 500 miligramos de glucemia en sangre, lo primero que debo hacer antes de corregir el sodio es corregir la glucemia y corregir esa glucemia y este sodio de acuerdo a otra formulita que se llama sodio corregido. ¿Qué significa? Que voy a restar el sodio medido menos el sodio ideal del paciente con la glucemia que se mide por el laboratorio para poder saber si esa hiponatremia es real o está condicionada por este otro soluto que es la glucosa, ¿sí? Es una condición muy común tener un paciente con hiperglucemia. Por ejemplo, el paciente que cursa una cetoacidosis, ¿sí? O un coma hiperosmolar ni hablar, pero una cetoacidosis seguro. Después podemos tener una hiponatremia con la osmolaridad normal, es lo que habíamos dicho hace un rato, como son, por ejemplo, en realidad sería una pseudo hiponatremia, que puede estar condicionadas por las hipertrigliceridemias, por ejemplo, los pacientes que tienen muchos triglicéridos en sangre, o pacientes, por ejemplo, que han sido sometidos a la administración de inmunoglobulinas, ¿sí? No es lo más común, pero puede suceder. Luego vamos a tener las hiponatremias hipoosmolares, que son las más comunes, porque vamos a tener la osmolaridad plasmática baja o disminuida y el sodio bajo o disminuido. ¿Cuáles van a ser esas? Estas son las más comunes. Que haya un exceso en el aporte de los líquidos, como por ejemplo dijimos los pacientes que estaban internados, los pacientes que toman mucha agua, ¿sí? Hay una patología psiquiátrica que se llama polidipsia psicógena y es donde el paciente toma mucho líquido, está permanentemente tomando agua. La administración de sueros hipotónicos por vía endovenosa, lo que habíamos dicho hace un ejemplo, los pacientes que están internados y se le administra soluciones como la solución de dextrosa o las soluciones de Ringer lactato que tienen menos concentración de sodio de lo que tienen la solución fisiológica, que sería una solución isotónica. Las alteraciones en la dilución renal, como lo son la insuficiencia renal y los diuréticos, y el aumento o la disminución de la hormona antidiurética, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Y lo tercero que hay que saber son el déficit de glucocorticoides, que lo vamos a ver cuando veamos enfermedades producidas por los glucocorticoides, y el hipotiroidismo, que son otra entidad que va a premias por déficit de hormona, ¿no? De hormona de TSH o de T3 o de T4. Vamos a ver ahora, vamos a empezar entonces con las hiponatremias con osmolaridad aumentada o normal. Cuando hay una hiponatremia con osmolaridad aumentada, denme un segundo. Ya, te vas. ¿Qué haces? Perla. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chicas, tengo mis perras que no se quieren ir de mi lado, perdón. Tengo todas mis cachorras acá. Bueno. Entonces, ya está, suficiente. Cerremos todos los micrófonos. Suficiente. Entonces, dijimos que las hiponatremias con osmolaridad aumentada podrían estar en ciertos casos como los estados de las hiperglucemias, donde primero voy a tener que corregir la hiperglucemia, en los pacientes que pueden tener hiperlipidemia tienen administración de algún medicamento, ¿sí? No es lo más común. Lo más común de las hiponatremias son estas, los pacientes que tienen hiponatremias con osmolaridad plasmática disminuida. En este caso, lo primero que vamos a hacer es tomar la formulita, ¿se acuerdan la formulita de la osmolaridad plasmática? Vamos a sacar un cálculo de osmolaridad plasmática
Luego vamos a sacar un cálculo de agua corporal total. Si es varón, recuerden que va a ser aproximadamente 60%, si es mujer va a ser aproximadamente del 50%, y luego de eso vamos a poder saber si esa, y luego un cálculo del volumen urinario, del aclaramiento de agua libre urinaria. Con esos tres datos, con esos tres valores, vamos a poder saber si estamos ante la presencia de hipovolemia, hipervolemia o normovolemia en el paciente. Para saber si el volumen, si hay una hiper o hipovolemia efectiva, vamos a necesitar también saber dos cosas: la cantidad de agua corporal que tiene el paciente, y lo otro es revisarlo al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente que está con un síndrome de hipovolemia, ¿cómo les parece que va a estar? ¿Cómo va a estar su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, su volumen urinario? Aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. Y disminución de la diuresis. Y disminución de la diuresis, porque está hipovolémico, ¿sí? Cuando hablamos de hipovolemia, hablamos de pérdida de agua, no pérdida de sangre acá, ¿eh? No estamos hablando de hemorragias. Pero sí vamos a tener aumento, como dijeron ustedes, va a estar taquicárdico, va a estar con eliminación de poca cantidad de orina. ¿Y qué otra cosa va a tener el paciente? Cuando yo lo veo, lo reviso, le miro la piel, ¿cómo está la piel? Seca. Piel seca, Válida. mucosa seca. Puede tener sed. Seca, muy bien, seca. Las mucosas, le digo, saque la lengua, abra los ojos. ¿Cómo van a estar? Secas, muy bien, las mucosas secas. Entonces, puedo llegar a tener a este paciente con una hipovolemia. Dentro de las causas, de las dos causas más comunes de estas situaciones, podemos encontrar, no solamente puede estar desencadenado la hipovolemia por un fallo en la hormona antidiurética, sino que también podemos tener dos entidades más, que son la administración de diuréticos, que es muy común, por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, o los pacientes que tienen síndrome ascítico edematoso, o hay otra entidad clínica que se llama el síndrome perdedor de sal. ¿Qué pasa con los diuréticos? Los diuréticos va a depender de la clase de diurético que esté administrándose al paciente, lo que el paciente va a perder por la orina. O pierde agua sola o pierde agua y electrolitos. Es muy común que los pacientes estén tratados con tiacidas, como lo son, por ejemplo, la hidroclorotiazida, o que estén tratados con diuréticos de asa, como lo son la furosemida, o con algunos diuréticos ahorradores de potasio, como lo son la espironolactona y la esplerenona. Dependiendo de cuál sea, por ejemplo, la hidroclorotiazida va a eliminar, ¿qué? Agua, sodio y potasio, dentro de lo que más elimina. Por ejemplo, los diuréticos ahorradores de potasio van a eliminar sodio y agua y van a retener potasio, ¿sí? Porque son antialdosterónicos. Y la furosemida, que es un diurético de asa, va a eliminar agua y va a eliminar también electrolitos. Entonces, si yo estoy ante la presencia de un paciente que llega con hiponatremia, hipovolemia, y que está con el uso de diuréticos, seguramente la causa de la hiponatremia de ese paciente va a ser el diurético. ¿Cómo lo voy a tratar? Va a depender. Lo primero que voy a hacer es retirar el diurético. Y lo segundo es reponer el agua y el soluto, en este caso el sodio, si tiene algún síntoma o signo de hiponatremia grave. Ahora lo vamos a ver cómo se repone el sodio. El segundo síndrome que tenemos que saber es el síndrome perdedor de sal. ¿Qué pasa con este síndrome? Es un síndrome de origen neurológico donde va a haber una hiponatremia hipovolémica, donde va a haber natriuresis. ¿Qué significa? Que en el riñón va a perder no solamente sodio, sino que también va a perder agua. Por eso el paciente va a tener hiponatremia y va a estar hipoosmolar. Está perdiendo sodio y también está perdiendo agua. ¿Cómo voy a tratar este síndrome?
Vamos, en primer lugar, vamos a reponer el volumen del líquido extracelular que se ha perdido en forma conjunta con el sodio. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico diferencial? Pregunta de examen, no se olviden que después no me digan. ¿Cómo hacemos diagnóstico diferencial entre un síndrome perdedor de sal que produce natriuresis, o sea que vamos a tener hiponatremia con hipovolemia, a un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Se realiza con una formulita que se llama fracción excretada de ácido úrico y otra que se llama fracción excretada de sodio. ¿Cómo la vamos a hacer? Yo se las traje acá para que no se pierdan y después las saquen ustedes y las tengan. Esto sale en todos lados. Esto ahora con el celu vos podés bajar la aplicación y tenerlo en el celu, las aplicaciones, ¿sí? No hace falta que esto te lo acuerdes de memoria ahora. Pero la fracción excretada de ácido úrico se calcula. El ácido úrico en la orina, el ácido úrico en el plasma, a esto lo vamos a multiplicar por la creatinina en el plasma, la creatinina en la orina, y para sacar el porcentaje, o sea, la fracción, lo vamos a multiplicar a eso por 100. Sabiendo que si la fracción excretada de ácido úrico es mayor al 10%, o sea, si esta formulita es mayor al 10%, indica que lo que el paciente está perdiendo es agua, y lo que el paciente tiene es un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Fracción y la causa de esta secreción inadecuada de hormona antidiurética es de causa netamente renal. Si la fracción excretada de ácido úrico es menor al 10%, indica que la causa es prerrenal, o sea que el paciente tiene una deshidratación, por ejemplo. Y la fracción excretada de sodio, que es otra formulita, nos va a servir para saber si el paciente tiene una insuficiencia renal de causa prerrenal o de causa renal. Si el paciente cursa con fracción excretada de ácido úrico y fracción excretada de sodio con valores mayor a 0,1 y la fracción excretada de ácido úrico mayor de 10, estamos ante la presencia de un paciente que, por ejemplo, tiene una deshidratación aguda de causa prerrenal. ¿Sí? Son formulitas que nos van a servir para hacer diagnóstico diferencial de una entidad clínica y diagnóstico diferencial de dos enfermedades que son totalmente distintas en su etiología y en su tratamiento. La insuficiencia renal hipovolémica se puede producir en todas las causas o pérdidas renales o extrarrenales de líquidos, y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética va a estar dado por una patología renal, donde va a ser que la hormona antidiurética no pueda actuar en el túbulo distal y no pueda concentrar la orina. ¿Sí? ¿Cómo se saca la fracción excretada de sodio? Bueno, el sodio, vamos a medir el sodio en orina, vamos a medir la creatinina plasmática, vamos a medir el sodio en el plasma y vamos a medir la creatinina en orina. Esto, al ser una fracción, ¿sí? Al ser una fracción es un porcentaje. Si es mayor de 1, nos está indicando que es prerrenal, perdón, si es menor de 1, nos está indicando que es prerrenal, y si es mayor de 2, nos está indicando que la patología es renal, o sea, se está produciendo en el riñón, no es solamente por pérdidas prerrenales o por pérdidas de agua. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. ¿Están todos dormidos? Muy bien, seguimos. ¿Qué es entonces el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Podemos tener hay dos grandes características. Que esta hormona, ¿se acuerdan dónde se secreta la hormona antidiurética, verdad? Se sintetiza en el hipotálamo y se va y se almacena en la hipófisis. En la neurohipófisis, muy bien, en la neurohipófisis. Podemos tener dos situaciones.
que la hormona antidiurética se secrete pero no actúe en el riñón, o que directamente la hormona antidiurética no se secrete. En los dos casos, la clínica del paciente va a ser igual, o sea, va a tener hiponatremia, pero va a depender del compromiso o del grado de ausencia de la hormona antidiurética que el paciente tenga mayor o menor volumen extracelular. Por lo cual, a esa hiponatremia que tiene el paciente secundaria a la secreción inadecuada de hormona antidiurética, puede estar ligada con hiponatremia hipoosmolar o puede estar ligada con una hiponatremia normovolémica. ¿Qué significa? Que puede tener poco líquido o el líquido extracelular esté dentro de lo esperado y dentro de lo normal. Hay una causa que a veces es más común, que son algunos fármacos que pueden producir este tipo de trastornos. Dentro de estos hay unos que son comunes, que son los antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina, muy común de que produzcan esto. Y hay otro síndrome, que es un síndrome paraneoplásico, se produce más que todo en los pacientes que tienen cáncer de pulmón, más que todo en los pacientes que tienen cáncer de pulmón a células pequeñas. Es muy común de que hagan este tipo de síndromes, hiponatremias hipo o normovolémicas. Por lo general las hacen hipovolémicas, ¿sí? Entonces, dijimos como causas de síndrome de secreción adecuada de hormona antidiurética, tumores, como los tumores pulmonares, es muy común. Otros tumores no pulmonares o no mediastínicos, como lo son el cáncer de páncreas, que también es muy común. Las leucemias, es muy común de que el paciente con leucemias tengan reacciones leucemoides o que tengan gran cantidad de leucocitos anómalos en el torrente sanguíneo y van a producir hiponatremia, se asocian a las hiponatremias, ¿sí? Algunas lesiones del sistema nervioso central, que es muy común de ver en los jóvenes, más que todo, que llegan con traumatismos cráneoencefálicos graves, o que tienen hematomas, o que tienen lesiones talámicas e hipotalámicas. Es muy común de ver, ¿sí? Algunos fármacos, como dijimos, la carbamazepina, algunos antidepresivos como los que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, algunos neoplásicos también pueden producirlos. Hay muchos, ¿sí? Hay muchos. Algunas infecciones también lo pueden producir y, como dijimos, las cirugías pueden producir las cirugías lo producen por el estrés. Por mucho estrés pueden producir también este tipo de síndromes, que por lo general es reversible. Y un tipo raro de enfermedad, que es la poca respuesta al receptor de la vasopresina o de la hormona antidiurética, el receptor 2. ¿Sí? Muy bien, criterios diagnósticos. ¿Qué pasa? No todo paciente que venga con hiponatremia y que venga hiposmolar, va a tener una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por eso se han hecho esta pequeña lista de criterios diagnósticos para poder saber dónde o cuál paciente tiene o no tiene esta entidad clínica. En primer lugar, lo que hay que ver es si el paciente tiene o no tiene normovolemia. Recuerden que, por lo general, el síndrome de secreción inadecuada cursa con normovolemia o a veces con hipovolemia, pero no tan marcada. Por lo general, es normovolémica. La hiponatremia va a ser una hiponatremia hiposmolar, o sea que va a tener sodio plasmático menor de 135 y una osmolaridad plasmática menor de 280. El sodio lo medimos directamente en el laboratorio y la osmolaridad plasmática vamos a usar la formulita que vimos en las primeras diapos, ¿sí? Luego, el volumen urinario va a ser elevado, o sea, va a estar perdiendo mucho volumen en la orina.
Y hay que excluir dos diagnósticos fundamentales que son el hipotiroidismo, que dijimos que producía hiponatremias, y el déficit de glucocorticoides, ya sea de origen exógeno en los pacientes que ya vienen tratados por glucocorticoides o en los pacientes que tienen una falla del glucocorticoide en agudo, como por ejemplo los pacientes que tienen problemas de suprarrenales, por ejemplo la hemorragia suprarrenal bilateral, que sería una falla del glucocorticoide aguda. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que el paciente no tiene que estar tomando diuréticos, porque los diuréticos ya sabemos que van a producir de por sí, dentro de los tres grupos pueden producir hiponatremias, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Esto ya lo habíamos hablado un poquito, dijimos que hay otra condición clínica, que es la polidipsia, o sea, los pacientes que toman mucha cantidad de líquido diaria. Hay pacientes que pueden tomar 4, 5, 6 litros de agua por día. Eso va a producir una diuresis casi sin solutos, o sea, van a tener una hiponatremia dilucional por la cantidad de agua que está tomando el paciente. No es lo más común de ver. Y hay otra entidad clínica, que es la hiponatremia asociada al ejercicio físico. No es lo más frecuente de ver, pero sepan que puede ocurrir. La otra entidad que no nos tenemos que olvidar es la hiponatremia postquirúrgica. ¿Se acuerdan que yo les dije que es común de ver que los pacientes que tienen cirugías mayores o que tienen cirugías por lo general abdominales, que cursan con hiponatremia, tienen peor pronóstico que los pacientes que no tienen hiponatremias? ¿A qué se puede deber esto? A situaciones como las soluciones hipotónicas, o sea, los fluidos hipotónicos que se le pasan al paciente, al dolor, la respuesta al dolor, y la respuesta de la hormona antidiurética a no producir diuresis, vamos a decirlo, a la antidiuresis de la hormona antidiurética. Entonces esto puede condicionar al paciente a tener hiponatremias postquirúrgicas, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que hemos hablado. Yo después se los paso al cuadrito, si ustedes lo tienen, pero es los estados, la hiponatremia, saber que hay que sacar una osmolaridad, o sea, medir la osmolaridad plasmática, controlar el volumen del líquido extracelular para saber dónde estamos, si está aumentado, si está normal o si está disminuido, y luego de eso controlar el aclaramiento de agua libre en orina y del sodio, o sea, de los electrolitos, la fracción excretada de sodio, que son las formulitas que les di más arriba. Clearance o aclaramiento es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, luego de haber visto todo esto, ¿qué puede pasar con el paciente o cómo llega el paciente clínicamente? Los pacientes que tienen hiponatremias agudas, por lo general llegan muy sintomáticos. Pero el paciente que tiene una hiponatremia crónica o de instalación lenta o de instalación subaguda, por lo general llegan asintomáticos. Y si el paciente se interna o si el paciente se le hace un control, por lo general puede llegar a ser hasta un hallazgo encontrar la hiponatremia, porque casi no tienen síntomas cuando son subagudos o crónicos. En el paciente agudo, la clínica por lo general pueden producir mucha clínica neurológica, ¿no? Mucha clínica del sistema nervioso central, como lo son depresión del sensorio, pueden llegar a tener mioclonías, pueden llegar a tener hasta a veces convulsiones por la hiponatremia severa de estos pacientes. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Cuál es o qué es lo peor que le puede pasar al paciente que tiene una hiponatremia? Bueno, las hiponatremias severas con sodios plasmáticos menores de 128 o menores de 122, el paciente puede tener una encefalopatía hiponatrémica. Como les dije, por lo general se producen más cuando son en agudo, cuando son los pacientes que tienen agudo.
Esto, más allá de ser, no solamente de tener las convulsiones o de tener la encefalopatía hiponatrémica, es una urgencia médica. Tengo la obligación de tratar a este paciente y de corregir su sodio lo antes posible. ¿Cómo? Estos pacientes, si yo corrijo el sodio muy rápidamente, o sea, tengo que corregirlo al sodio, pero si el sodio plasmático se corrige muy rápidamente, o sea, más de 10 miliequivalentes de aumento de sodio plasmático en 24 horas, puede llevar a una complicación muy grave que es la mielolisis pontina o la desmielinización osmótica de los núcleos pontinos, que es, como les dije en un primer momento, irreversible. Si el paciente que tiene una complicación de hiponatremia por mielolisis pontina, hay pacientes que hasta pueden quedar en coma, ¿sí? Y pueden producir parálisis vulvar, pseudovulvar, y quedar en coma. Entonces, la corrección, la peor complicación de la corrección rápida del sodio es esta, la desmielinización osmótica o la mielolisis pontina. Pregunta de examen, no se lo olviden, ¿sí? La desmielinización, al estar como ocurre en los núcleos pontinos de la protuberancia, vamos a tener, pueden ser variables, pero pueden tener hasta paro respiratorio los pacientes, porque van a producir parálisis vulvares, parálisis de los núcleos, de los ganglios, de los núcleos de los pares craneales, van a tener convulsiones y hasta pueden tener parálisis respiratoria, parálisis de músculos respiratorios y muerte del paciente. En el mejor de los casos, porque si el paciente sobrevive a la mielolisis, por lo general pueden quedar con un estado mínimo de conciencia o peor de todo, quedar en coma. Entonces eso es muy importante de saber que no debo corregir rápidamente a un paciente que tiene una hiponatremia sintomática en agudo. ¿Cómo se hace diagnóstico de la mielolisis pontina? Con resonancia magnética en secuencia T2, donde va a mostrar imágenes hiperdensas, por lo general en pontinas, ¿no? En la protuberancia. Muy bien, vamos a ver cómo vamos a corregir. Acá queríamos llegar. ¿Cómo vamos a corregir este sodio para que no corrijamos el sodio de manera abrupta o que no se corrija ese sodio de manera rápida? Vamos a seguir algunos pasos para que podamos corregir el sodio sin llegar a corregir más de 10 miliequivalentes en 24 horas, ¿sí? Lo primero que debemos hacer, o el paso 1, es saber si esa hiponatremia está en un estado hiperosmolar, isoosmolar o hipoosmolar. Para eso vamos a utilizar una osmolaridad plasmática. Paso 2, sacar o determinar la excreción de agua en la orina. Lo hacemos con la formulita que vimos, con la segunda formulita. Y lo tercero, ver si hay ganancia de agua libre. ¿Cómo vamos a saber si hay ganancias de agua libre? Saber si hay o no hay exceso de hormona antidiurética. ¿Cómo lo vamos a saber? Con los criterios diagnósticos de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Número 3, saber si el volumen del líquido extracelular está aumentado o está disminuido. Si está disminuido va a tener todo lo que ustedes ya me dijeron: taquicardia, mucosas secas, poco volumen urinario, ¿sí? Tenemos que saber si ese volumen extracelular está aumentado o está disminuido. En el caso de estar disminuido, ver si las pérdidas son renales o si las pérdidas son extrarrenales, como por ejemplo en los estados de vómitos, diarrea, deshidratación, o si la pérdida es renal en los estados de una, por ejemplo, necrosis tubular aguda. O si ese líquido o volumen extracelular está aumentado y la hiponatremia es dilucional, como por ejemplo lo es el síndrome ascítico edematoso. Tercero, si se sospecha del síndrome, si sospechamos que esto es por un síndrome de secreción inadecuada
de hormona antidiurética, tenemos que descartar dos cosas. Primero, el hipotiroidismo, y segundo, que no haya un déficit de glucocorticoides. Y lo tercero, descartar insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y hepatopatía, o sea, síndrome ascítico edematoso por insuficiencia hepática o cirrosis hepática crónica. Tratamiento, lo que dijimos, nunca vamos a corregir el sodio de forma abrupta ni de forma rápida. Nunca incrementar más de 10 miliequivalentes en 24 horas y nunca aumentar más de 5 miliequivalentes en las primeras 6 horas de tratamiento de la infusión de sodio. Ahora les voy a enseñar algo que no se los dice nadie. A mí me costó muchísimo, más allá de, no soy una vieja, soy media vieja. A mí me costó muchísimo aprender esto, y lo aprendí, ¿saben de quién? De enfermería. Esto me lo enseñó la gente de enfermería. Porque es muy lindo decir, corregime el sodio. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo corrijo el sodio en un paciente? Por ejemplo, le dicen al enfermero, ponele sodio al 3% o ponele cloruro hipertónico al 3, al 5, al 10%. Entonces, esto no te lo enseña nadie, ¿sí? ¿Cómo se corrige el sodio? Tienes que saber, ante una hiponatremia, saber cuánto sodio, cuántos miliequivalentes de sodio hipertónico. Ay, se cortó. ¿Se cortó, chicos? No, Se escucha, cortó. No, doctora, se escucha. No, Tengo que profe. saber cuántos miliequivalentes de sodio le voy a aportar a ese paciente. ¿Cómo voy a saber la cantidad de miliequivalentes que le debo aportar? Primero tengo que saber la concentración que al paciente le falta en el plasma, y segundo, tengo que saber la concentración que yo le voy a infundir al paciente, ¿sí? Entonces, para poder fabricar, porque esto no viene una ampollita ya hecha, esto se arman con las ampollitas de cloruro de sodio. ¿Qué tengo que saber? Primero que lo voy a armar, para armar un cloruro de sodio hipertónico al 3%, ¿qué necesito? Voy a necesitar un Baxter, ¿sí?, de solución fisiológica. La solución fisiológica tiene, todas las soluciones fisiológicas por lo general vienen de 500 mililitros, ¿sí? Dentro de esta solución fisiológica de 500 mililitros, para poder armar 100 mililitros de solución de cloruro de sodio al 3%, tengo que poner dentro de una jeringuita voy a poner esto 0,9 solución fisiológica. Voy a poner 20% de la jeringa, o sea, 2 centímetros de la jeringa, voy a poner el cloruro de sodio hipertónico, y el resto de la jeringa voy a colocar solución fisiológica al 0,9%, la solución fisiológica que todos conocemos. Así me va a quedar armado. Ay, perdón, está muy grande. Así me va a quedar armado el cloruro de sodio al 3%. ¿Cómo voy a calcularlo? Con el volumen total que yo quiero armar. Supongamos que yo quiero armar 100 mililitros de solución, voy a poner acá debajo 100 mililitros. Luego voy a poner, ¿cuánto le voy a poner de solución fisiológica? Lo voy a poner acá debajo. Y luego le voy a sumar la cantidad total del volumen 1, que es este, y le voy a restar la cantidad total del volumen 2, que es el cloruro de sodio, ¿sí? Y voy a multiplicarlo por el cloruro de sodio al 20%. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, vamos a hacerlo más práctico. Si yo después se los paso, quédense tranquilos. Después yo se los subo a esto. Si yo tengo un cloruro de sodio, o quiero armar un cloruro de sodio al 3%, debo agregar 30 gramos
30 gramos de cloruro de sodio, 30 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Tienen 153 miliequivalentes. Eso es igual a 0,20 o 20 miligramos por mililitro de solución fisiológica que le esté agregando a esa solución. ¿Qué significa? Que para preparar 100 mililitros de solución hipertónica al 3%, voy a necesitar 89 mililitros de solución fisiológica y 11 mililitros de solución de cloruro de sodio, la ampollita, al 20%. No es que yo voy a poner dentro de un suero 3, 4, 5 ampollas, no. Dentro de un suero que tiene 500 miliequivalentes, 500 mililitros, perdón, dentro de un suero que tiene 500 mililitros, le tengo que poner adentro 66 mililitros de cloruro de sodio al 20% para que esa solución sea un cloruro de sodio al 3%. Con eso, yo sé que estoy pasándole al paciente 513 miliequivalentes en un litro de solución. No es tan fácil de entender, pero sé que esto les va a servir para toda la vida. A mí me costó muchísimo aprender, ¿sí? Sabiendo que una solución fisiológica, el suerito de 500 mililitros, tiene 9 gramos en total en un litro de solución. O sea, que en un suerito vamos a tener 4,5 gramos de cloruro de sodio. Significa que en un suero vamos a tener un total de 154 miliequivalentes de sodio por litro. ¿De qué me va a servir todo este lío de números? Todo este lío de números me va a servir para saber cuánto sodio le debo aportar al paciente. Supongamos que el paciente tiene 128 miliequivalentes de sodio plasmático medido, y yo tengo que llevar a ese paciente al rango mínimo normal, que sería 135 miliequivalentes. Tengo que saber cuánto déficit de sodio en miliequivalentes tiene ese paciente. Significa que a ese déficit de 128 hasta 135, que es el déficit que tiene el paciente, lo voy a calcular de acuerdo a la cantidad de sodio que tengo dentro de esta solución. ¿Cómo sé cuánto sodio tiene la solución? Sé que el cloruro de sodio hipertónico tiene 513 miliequivalentes en un litro de solución y que la solución fisiológica tiene 9, o sea, 154 miliequivalentes en un litro de solución. ¿Sí? Entonces, ¿para qué venía todo este lío de números? Para poder llegar a esto. Habíamos dicho que la natremia, para corregir una natremia en agudo, o sea, un síndrome hiponatrémico en agudo, que ha perdido, que tiene síntomas neurológicos y que el paciente puede seguir agravando su sintomatología neurológica, debo corregir menos de 10 miliequivalentes por litro, por día a ese paciente. Entonces, en las primeras 6 horas sé que yo puedo aumentar hasta 5 miliequivalentes y el resto de los 5 miliequivalentes voy a hacer que pase dentro de la infusión en el resto de las 18 horas para completar las 24 horas restantes y que no aumente el sodio más de 10 miliequivalentes día, ¿sí? Bueno, dijimos eso en agudo. En la forma crónica dijimos que podemos tener hasta 48 o 72 horas para corregirlo. No es necesario corregirlo rápidamente, como hay que corregirlo en las hiponatremias agudas.
y que por lo general el riesgo de mielolisis pontina en las formas crónicas es menos que en las formas agudas, ¿sí? Siempre hay que controlar infusión, la cantidad de sodio que estoy pasando en las primeras horas, controlar y corregir las causas corregibles y tratables, como lo son la administración de glucocorticoides, la hiponatremia, y el paciente que ha sido infundido con soluciones hipotónicas. Muy bien, esto es todo lo que hemos hablado. Quédense tranquilos que esto es todo lo que hemos hablado. Muy bien. Bueno, falta menos. Esto es cortito. Hipernatremias es más cortito. Nos vamos a ir ahora al otro extremo del sodio. El otro extremo del sodio se tratan de las hipernatremias, o sea, cuando el sodio plasmático es mayor de 145 miliequivalentes por litro. De la misma forma que habíamos dicho en el tema anterior, en la hiponatremia, las hipernatremias se van a valorar de la misma forma, con la formulita de osmolaridad, con la formulita de aclaramiento de agua libre y con la formulita y con la cantidad de sodio plasmático medido por el laboratorio, o sea, el sodio plasmático mayor de 145. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué pasa cuando tenemos aumento del sodio en sangre? Vamos a tener como primera cuestión, va a haber una elevación de la natremia, o sea, vamos a tener un sodio plasmático mayor de 145, lo que nos va a dar un aumento de la osmolaridad. Si tengo mucho sodio, seguramente voy a tener muchos osmoles dando vueltas en mi volumen extracelular, por lo cual vamos a tener aumento de la osmolaridad. Luego va a haber activación de los osmoreceptores que son hipotalámicos o del sistema nervioso central, lo que nos va a activar el centro de la sed. Cuando se activa el centro de la sed, por lo general también se va a activar el centro de la hormona, se va a activar la hormona antidiurética. Vamos a tener mayor cantidad de sed para poder tomar mayor cantidad de agua, diluir el volumen extracelular y generar orina más concentrada o generar menos cantidad de agua libre en la orina. Y luego que se liberó la hormona antidiurética, se van a combinar el centro de la sed con la hormona antidiurética para producir una orina más concentrada, disminuir, aumentar el volumen extracelular y aumentar el líquido extracelular y disminuir esta elevación de la natremia, diluyendo, en pocas palabras, los solutos de la sangre, que en este caso el soluto mayor es el sodio. Entonces, como principal mecanismo, tenemos el mecanismo de la sed, que es tomar agua, en pocas palabras, y lo segundo es activar el mecanismo de la hormona antidiurética que nos va a permitir no excretar agua libre y la orina poder concentrarla para poder eliminar la máxima concentración de solutos con el mínimo volumen de orina necesario. El mínimo volumen de orina que necesita el cuerpo humano para poder eliminar los solutos de forma diaria, ¿ustedes saben cuánto es? ¿Se acuerdan? Ya se durmieron todos. ¿Cómo, profe? ¿Se acuerdan cuánto es el mínimo volumen de orina que necesita el cuerpo humano para poder eliminar los solutos de forma diaria? 500 mililitros. 500 mililitros, muy bien. 500 mililitros, menos de 500 mililitros decimos que es oligouria y menos de 300 mililitros ya no podemos eliminar todos los solutos. Muy bien. Entonces, ¿de qué va a depender etiológicamente el líquido extracelular? Primero, de la natremia y de las pérdidas renales de agua y soluto. Segundo, si el volumen extracelular esté aumentado o no esté aumentado, y si el volumen extracelular está normal
o disminuido. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Esto después lo ven, son un montón, es lo mismo que hemos hablado hasta ahora. Todo lo mismo que hemos hablado hasta ahora. Otro mecanismo es el mecanismo de la sed, ustedes ya lo saben, es activar el mecanismo de la sed y de la hormona antidiurética, y el otro mecanismo de pérdida de agua van a ser la fiebre, las infecciones, los quemados, las pérdidas gastrointestinales como vómitos y diarreas, las infecciones respiratorias y los pacientes que no pueden tomar agua, como por ejemplo son los viejitos, o sea, los ancianos que toman poco líquido. Y acá entramos en un tema que yo les dije que íbamos a ver hoy, que se llama diabetes insípida. La diabetes insípida es un síndrome que se caracteriza por un déficit completo o parcial de la hormona antidiurética. ¿Qué significa? Si tengo un déficit total de la hormona antidiurética, el déficit va a estar a nivel central, y si tengo un déficit parcial de la hormona antidiurética, o si tengo un déficit a nivel del órgano donde debe actuar, que es el riñón, esa diabetes insípida se va a llamar diabetes insípida, nefrogénica. ¿Qué significa? Yo tengo la hormona, pero no puede llegar a actuar en el riñón, que es en el lugar donde tiene que ir para concentrar la orina. Como resultado, ¿qué vamos a tener? El agua, la cantidad de agua, la reabsorción de agua a nivel del riñón va a disminuir, y vamos a terminar teniendo una poliuria con baja concentración de solutos. O sea, que la poliuria que produce la diabetes insípida tiene mayor cantidad de agua que de solutos. ¿Por qué? Porque justamente la hormona antidiurética no puede actuar, entonces al no poder actuar la hormona antidiurética, no puede concentrar la orina, ¿sí? Las causas ya las habíamos visto, las vimos cuando vimos hipo, ¿sí? Es muy común de ver las causas de diabetes insípida central, trauma de cráneos, los pacientes que tienen encefalopatías hipóxicas, como por ejemplo los pacientes que han tenido trauma cráneoencefálicos, hipoxemias severas, paro cardiorrespiratorios reanimados, por ejemplo. Encefalopatías inflamatorias o infecciosas, como por ejemplo meningitis o encefalitis, también pueden estar producidas, y algunos fármacos que también pueden producir este tipo de diabetes insípida central. Y las diabetes insípidas nefrogénicas se van a producir por enfermedades renales, por drogas, por tumores, o a veces por algunos procesos infecciosos que pueden llegar a hacer que el riñón no tenga respuesta a la hormona antidiurética. ¿Qué va a producir? Va a producir, como dijimos, una diuresis osmótica, o sea que vamos a tener una gran pérdida de agua por el riñón, con pocos solutos. Eso va a dar como resultado una hipernatremia a nivel plasmático y poca carga de solutos en la orina. Esa hipernatremia puede producir algunos síntomas y signos neurológicos, como son depresión de sensorio, somnolencia, delirio, deshidratación, puede haber convulsiones, puede haber mioclonías musculares, puede haberse a veces que el paciente tenga somnolencia durante el día y que esté despierto durante la noche, como por ejemplo. Para el diagnóstico de la hipernatremia, entonces, dijimos que vamos a necesitar la natremia en sangre, el sodio en sangre, el cálculo de la osmolaridad plasmática, el cálculo de la osmolaridad en la orina y el cálculo con la formulita del aclaramiento de agua libre.
¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué es lo otro que vamos a necesitar? Saber si el paciente tiene poliuria, o sea, si tiene una diuresis mayor a 3 litros por día de agua, si la diuresis está concentrada o no, eso lo vamos a saber con el aclaramiento renal de agua libre, y lo otro que tenemos que saber es si la densidad de la orina está aumentada o está disminuida. ¿Cómo hacemos tratamiento de estos síndromes? Bueno, en primer lugar, se puede hacer un test de restricción hídrica, o sea, restringirle el volumen de agua que el paciente toma, calcular nuevamente la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática para poder saber si hay hipotonicidad o hipertonicidad luego de la prueba. Dentro del tratamiento, si el paciente tiene el déficit de la hormona antidiurética, vamos a tener que aportar la hormona desde afuera. ¿Cómo se aporta la hormona? Se aporta desmopresina, que sería la hormona, el medicamento, que sería el reemplazo de la hormona. La hormona se puede administrar por vía endovenosa, por vía subcutánea o por vía intranasal en los pacientes que tienen déficit total de la hormona y que no van a tener restablecimiento de la misma. Tratamiento de las hipernatremias, en primer lugar, recuperar el balance hídrico, recuperar el volumen extracelular, corregir la causa, ya sea por síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o la causa que esté produciendo la hipernatremia, y luego corregir con el cálculo de agua libre. ¿Cómo vamos a saber cuánta agua libre hay que darle al paciente? Con esta formulita. Para saber qué déficit de agua tiene, vamos a hacer 0,6, que sería el agua corporal total, ¿sí? Agua corporal total, 0,6 si son hombres, 0,5 si es mujer, por el peso. A eso lo vamos a multiplicar por el sodio plasmático, lo vamos a dividir en 140 y recordar que si es mujer, hacerlo por 0,5. ¿Qué soluciones vamos a infundir en el paciente que tiene hipernatremia severa, donde tiene sodios mayores a 155, sodio plasmático mayores a 155, se van a hacer, se puede recuperar por vía endovenosa o por vía oral o por ambas. La vía oral se administra agua libre, agua corriente, y por soluciones, y las soluciones endovenosas que podemos utilizar van a ser la solución de dextrosa, que no aporta sodio, la solución de Ringer lactato, que sí aporta sodio, pero en menor cantidad, o sea, aporta 134 miliequivalentes, o soluciones fisiológicas si el paciente tiene hipernatremias asociadas a hipovolemia y a disminución del volumen extracelular. Acá yo les traje una tablita de cómo están formados los líquidos que podemos infundir: suero salino al 3%, el Ringer lactato, en fin, acá les traje para que ustedes sepan cuáles son las concentraciones de sodio que tiene cada una. Ya dijimos, el tratamiento de la diabetes insípida central, le vamos a dar el análogo a la hormona, que se llama desmopresina, y en los pacientes que tienen otras causas que no son relacionadas a la hormona, se va a corregir el volumen del líquido extracelular, se administrarán corticoides en el paciente que tenga déficit de corticoides, o se corregirá la causa en el paciente dependiendo de la causa clínica que haya tenido. No quedó nadie en la clase. ¿Entendido? ¿Cómo le fue? Está todo bien, doctora. Bueno, les van a quedar algunas dudas. Yo sé que van a quedar algunas dudas, pero bueno, lean. No es por ahí tan fácil de entender, pero les va a ir muy bien. Así que, ¿alguien quiera preguntar algo?
Doctora, ¿Sí? ¿usted va a subir esta clase al campo? Sí, yo se la subo. Sí, sí, por supuesto. Ya, muchísimas gracias. Bueno, chiquitos, nos vemos en 15 días con potasio, con todos los trastornos del potasio. Bueno, Doc, gracias. En la plataforma, ¿en Gracias, qué Doc. parte Se están pasó. las clases que Chao. suben? Porque luego, solamente doctor. está la de la Hasta luego, primera doctora. clase. Esperen que alguien me está hablando. ¿Cómo? Sí, Doc, no, que en qué parte del aula virtual suben las clases, porque me fijé y hace tiempo que solamente se subió la primera clase, A la de ver. Glomerular City primaria y secundaria, pero las otras no las encuentro. Espera. Gracias. Espérame un segundito. No lo puedo abrir. A ver. ¿Cómo que no está? Espera. No es esta la clase. A ver, espérenme un segundito. Dice doctora Páez y doctora Simes, me parece, ya te digo. Ya te digo. Eh, Ahí estoy compartiendo la pantalla, no sé. ¿Guille es? Guille es el que me preguntaba. Mira, módulo 2, nefrología, glomerulopatías primarias y Disculpe, secundarias doctora. está. No está No se ve, compartiendo Doc. pantalla, No está compartiendo. la diapositiva. Bueno, esperen, tranquilo. A ver, me está ganando la tecnología, chicos. ¿Cómo hago para compartirles esto? A ver. Tengo que cerrar acá. Ahora sí. Ahí está. Miren, acá dice módulo 2 nefro. ¿Lo ven ahora? Sí, profe. Sí, doctora. Bien. Está teóricos doctora Simes, glomérulos primarias y secundarias está. Ahí les voy a habilitar tubulopatías. Ya se los habilito a todos. Bien, Bien, gracias. Los voy a habilitar a todos. Tubulopatías, equilibrio hídrico y potasio, que sería la clase que viene. Se las dejo cargadas y les pongo y toda la clínica de glomerulonefritis y tratamientos, y les habilito las guías y el libro. No, el texto lo tienen. El texto de nefro lo tienen habilitado. La insuficiencia pero- renal aguda también, doctora, si ya hemos visto con la doctora Páez. Bueno, ya se las habilito a todas. El texto que Sí. dice en texto nefrología, cuando lo aprieta, hace clic, lleva un Dropbox, pero está como caído el link. Que se cayó, eso se eliminó el elemento. Ya se lo subo de nuevo. Bien, gracias. Entonces sería el texto y habilitar. Bueno, ahí se las habilito a todas. ¿Mm? Bien, Muchas Doc, gracias. muchas gracias. Gracias, Bueno, listo. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias, Doc. Gracias, Hasta luego. doctora. Hasta luego. Chao, doctora. Chao, chiquitos.